gracias por estar aquí un jueves por la tarde. Yo con vuestra edad a estas horas he estado borracho. Algo bien estamos haciendo, sobre todo los jueves. El jueves será un día de salida clarísimo. Así que bueno, eso significa que gracias a gente como Marc, bueno, parece que estamos entrando en razón, ¿no? Aquí tengo buenos amigos, Juan de Instituto Juan de Mariana, tenemos a Benja por aquí de OK Diario y tal, caras conocidas. Y bueno, la verdad es que no sé, me decían de haber preparado unas diapositivas, pero os voy a decir una cosa, con la volatilidad que hay, paso, porque le vais a hacer fotos a algo que luego no va a servir para nada. Al menos en el corto plazo, en el largo plazo todo se cumple. Pero lo cierto es que la semana pasada también di otra conferencia y todo lo que dije es, bueno, parece que ahora el mercado lo está poniendo súper en jaque, lo cual es una gran noticia, ¿no? Es una gran noticia que haya volatilidad en los metales, es una gran noticia que las cosas caigan, porque si tenemos clara la tesis de inversión, pues eso nos permite comprar barato. Yo os digo que me he tirado un mes sin poder comprar absolutamente nada relacionado con los metales, porque las subidas eran muy parabólicas y cuando gestionas una cartera de 100 millones de euros de clientes, pues oye, está muy bien tu tesis del oro y tal, pero no me compres el máximo, porque luego el cliente te va a dar explicaciones el 31 de diciembre. Entonces, yo ahora resulta que, aunque estoy recibiendo, perdóname la expresión, hostias por parte de mis haters y tal, que también las esperaba, por otro lado estoy contento porque por primera vez empiezo a ver algo de luz en precios que son más razonables en los metales. Ahora profundizaremos un poco en ello si queréis. Me gustaría también, si es posible, que hagamos esto participativo para no hablar yo los 40 minutos, porque al igual que Marc, también tengo que dar charlas y tengo la voz bastante fastidiada, ¿no? Bueno, dicho esto, lo primero es inflación e inversión en metales. Yo creo que están íntimamente relacionados. De hecho, la tesis de los metales es una tesis puramente filosófica. Yo diría una tesis que descansa en cómo crees que va a actuar o cómo crees que se va a coordinar el ser humano. Obviamente hablamos de instrumentos que no generan, o activos que no generan ningún tipo de rendimiento exógeno, con lo cual no son fácilmente medibles, cogiendo esos rendimientos exógenos que no generan y actualizándolos al presente, corregidos por un tipo de interés que mida todo lo que consideras que puede no cumplirse, lo que es el coste de oportunidad, la liquidez, el riesgo. Y obviamente pues te tienes que agarrar a otro tipo de medidas. En el caso de este tipo de activos que no generan rendimientos explícitos, pues tienes que estudiar cuáles son los drivers que los hace subir, ¿no? Aquí obviamente pues muchos han confundido el hecho de que un activo no genere rendimientos explícitos con que no tenga un valor intrínseco o no pueda ser valorado por fundamentales. Los fundamentales del oro no son los mismos que o la plata o el paladio o el platino no son los mismos que los de cualquier compañía. Obviamente, una empresa, pues tenemos un CEO al que podemos seguir, unas ventas que podemos estimar, unos costes que podemos restar, un EBITDA, un beneficio operativo, bueno, hasta descontando, llegando hasta el beneficio neto, y podemos actualizar ese beneficio neto o ese free cash flow para el accionista y actualizarlo al presente corregido por un WACC, que es el coste medio ponderado al cual se financia la empresa, ¿no? Eso no lo tenemos en los metales, pero eso es maravilloso, ¿no? Igual que en Bitcoin es maravilloso porque nos permite comprar volatilidad sobre activos que tenemos una tesis más o menos clara sin tener que estar descargándonos un modelo 10K, tener que indagar en el balance de la compañía, en el profit, hacer seguimiento, las ventajas competitivas, si el cliente está comprando o no, la inelasticidad de la demanda, en fin, eso es una bendición. Por eso, a mí lo que me ha extrañado siempre, sobre todo en la última década, es que los metales estuvieran tan deprimidos y el mercado no se hubiera dado cuenta de ello, ¿no? Bueno, tengo mi tesis, tengo mi teoría de por qué ha pasado y ahora la voy a explicar. Pero, bueno, ceñiéndome un poco al título de la conferencia, inflación. Esto es lo más, no sé, cuando hablamos de inflación parece que hablamos de termodinámica en Marte o de cálculo diferencial, porque la gran mayoría, el 99% no tiene ni puta idea de lo que es la inflación. Fijaros si no tienen ni idea, y además sabiendo el político como lo sabe, que es fácil, tan fácil colársela al ciudadano que la gran mayoría se piensa que la inflación es generada por un empresario que sube los yogures. Es que, partiendo de ahí,
Ya, imaginaos lo fácil que es todo lo demás, o el grado de delincuencia al que nos van a someter, teniendo en cuenta que ni siquiera gente preparada sabe lo que es la inflación. Yo estoy seguro que os pregunto a 10 de aquí que me defináis la inflación, y estoy seguro de que me vais a dar casi todos definiciones que son más originales o que están más arraigadas a la realidad con respecto a lo que me diría cualquier persona en la calle, pero también estaríais un poco lejos de lo que como yo la entiendo. ¿Alguien se atreve a decirme qué es la inflación o no? Venga, Benja. Pero es que no, espera, es que tú sabes mucho. me vas a joder el concurso. Venga, un chaval de la... Ahí, por favor, ¿cómo te llamas? Sí, ¿cómo te llamas? Elena, dinos, ¿qué es la inflación? Es la pérdida de la capacidad adquisitiva, la pérdida del valor del dinero y el crecimiento de la actividad. Muy bien. Una es consecuencia de la otra, pero ella ha dicho que la inflación es la pérdida del valor del dinero. Vale, pero ¿por qué pierde el valor del dinero? ¿Quién me sabe decir? Ahí. Un aumento generalizado de los precios. ¿Cómo? Aumento generalizado de los precios o costes por expectativas futuras, por impresión de moneda y pérdida de confianza también en la moneda. Vale, ya nos vamos aproximando un poco más, ¿no? Aumento generalizado de los precios, pero eso es consecuencia de que la unidad monetaria falla, ¿no? Es decir, los precios suben, pero suben contra esa unidad monetaria. No sube, por ejemplo, los plátanos en términos de yogures, no suben. Salvo que se demande o se ofrezca más yogures en términos de plátano. ¿Vale? Hay un tema de utilidad marginal, ¿de acuerdo? Más aún, yo sería un poco más... ¿Cómo te llamas? Rocío. Ah, no, que borra más chula, ¿no, Rocío? Make Spain free again. Yo tengo una, pero le pone en vez de Spain, gold. Make gold free again. Great again. Luego me das una gorra de eso, por favor. Voy a quitar esto. Dime, Rocío. Pero como dice nuestro maestro Huerta de Soto, al final es un fenómeno monetario. ¿Pero tú vas a clases de Huerta Soto? No, pero veo sus vídeos. Entonces sí tú no me... puedes responder. O sea, me ha formado. No presencialmente, pero sí físicamente. Al final es un fenómeno monetario, dado que la moneda es una moneda fiat, su valor viene de las expectativas de su propio valor. Entonces en el momento en el que se cambian esas expectativas del propio valor, o bien por un aumento generalizado de la masa monetaria o por la subida de los tipos de interés, lo que vale esa moneda baja. Sí, lo tienes ahí. Ah, sí. Me he quitado el jersey de la camiseta a mi lado. Aquí está. Vale, es una buena definición. Es una buena definición, ¿vale? Pero sigue siendo académica. Entonces, ¿alguien es capaz de darles un pasito más? Bueno, venga, va. Aumento de la masa. ¿Aumento de? De la masa monetaria. Sí, pero eso es la consecuencia. Es decir, efectivamente la inflación se produce porque la utilidad marginal del dinero es decreciente, como cualquier activo, ¿no? Cuanto más hay, menos lo valoras. Pero más allá, ¿la inflación qué es? La inflación es un arma de destrucción masiva por parte de los estados. O sea, es decir, la inflación es... No, pero fijaros, pensadlo bien. La inflación es, digamos que es la mejor obra de ingeniería delictiva que ha creado un político. Fijaos que se puede producir inflación con activos duros también, sin moneda fiat. De hecho, se produjo obteniendo un patrón oro, que es lo que muchos defensores del patrón oro no entienden. De hecho, en el año 1933, cuando Roosevelt ejecuta la orden 6102, por la cual, aquella famosa orden en la cual dice, estamos hasta arriba de deuda y tal, necesitamos generar inflación para poder pagar esa deuda, porque la inflación abarata la deuda, porque en términos reales incumple el contrato. Roosevelt dijo, bueno, pues no nos queda otra que devaluar el dólar. ¿Y cómo vamos a devaluar el dólar si está sujeto al oro? Pues muy fácil, le robamos el oro a los americanos. Y luego fijamos el precio la onza a otro precio, ¿no? Y eso es lo que pasó. En el año 1933, si no mal recuerdo, la orden ejecutiva 6102 lo que promovió fue que se ejecutara, se pudiera quitar el oro de las familias, ¿vale? Y a partir de ahí, en vez de el oro
fijarlo a $20 la onza, se fija a 35, con lo cual de 20 a 35 devalúas el dólar un 60 o un 70% rejonazo. Y a partir de ahí, ¿qué haces? Que el dólar pierde poder adquisitivo. La onza antes costaba necesitabas 20 billetes verdes para comprar una onza de oro, y cuando Roosevelt extrae o roba el oro a las familias, lo fija a $35, con lo cual necesitas casi el doble de billetes para comprar esa misma onza, y por supuesto el resto de bienes y servicios. Eso es un robo, ¿no? Entonces, vosotros pensadlo. El tipo de interés, si nosotros definimos en una economía el tipo de interés como el precio de la deuda, jamás el precio del dinero, y la deuda necesita de tiempo para que se produzca el intercambio, eso es el concepto de intercambio incompleto, eso es la deuda. El tipo de interés lo que marca es la calidad de la promesa de pago, ¿no? Digamos que cuando hay deuda yo me tengo que fiar de otro, ¿no? Y el tipo de interés marca cuánto me fío de él, de alguna manera. Bien, pues si yo invierto en un activo que me da un rendimiento de un tipo de interés nominal, el Estado con la inflación extrae ese tipo de interés nominal y lo convierte en un tipo de interés real negativo. Es decir, lo que ha hecho es robarte tu tiempo. Eso es la inflación, el robo de tu tiempo. Visto de una manera real. O sea, esto es lo que nunca explica nadie, ¿no? Pero si algo me da un 4%, me compro un bono americano al 4%, y la inflación está al 4%, la inflación la genera el Estado mediante los déficits fiscales y mediante el aumento consistente de la oferta monetaria para financiar esos déficits, y esa deuda volverla menos onerosa. Entonces, lo que te está haciendo el Estado es, entendiendo el tipo de interés como el precio del tiempo, y nuestro tiempo es valioso porque es escaso, y es poner en relación nuestro tiempo con el resto de bienes y servicios, la inflación es el robo de tu vida, el robo del tiempo que no estás con tus hijos, el robo del tiempo que no pasas con tus familias. Esa es la inflación. Eso es lo que te roba el Estado cuando genera inflación, tu vida, tu tiempo. Por eso el ser humano necesita encontrar alternativas para poder protegerse frente a ese robo descarado, oculto y fácilmente camuflable, que es la inflación. Y sobre todo, como no hay educación financiera, y aún habiendo educación financiera, la inflación no se entiende así porque te digan, no, bueno, un aumento consistente de la oferta monetaria, ¿vale? ¿Y qué? No, es que es mucho peor que eso. Es que quien está aumentando la oferta monetaria está robando el tiempo que pasas lejos de tus hijos, que no estás con tus hijos, está quitándote una parte de tu vida. O sea, está esclavizándote. Eso es la inflación. Hay que entender primero lo que es el tipo de interés para entender lo que es la inflación. Porque en la economía el 97% de los intercambios son incompletos, es decir, funcionan con deuda. De hecho, en la unidad de cuenta, que por cierto está desfasada por el efecto de inflación, la oferta monetaria es o sea, no tiene otra opción que seguir aumentándose para poder financiar los déficits públicos. Fijaos, o sea, toda la tesis descansa, toda la tesis de los metales y en general de los activos duros, o mejor dicho, activos cuya oferta no es fácilmente manipulable, o activos que son más difíciles de robar. Esa es la definición. Es decir, cuando el oro sube es porque es un activo más difícil de robar. No sé, se puede robar también porque ha pasado, pero es más difícil. Cuando Bitcoin sube es porque es más difícil de robar. Se puede robar, se puede darle una paliza a alguien para sacar las claves y validarlo, lo que sea, pero es más difícil. Es decir, este tipo de activos, como decía Howell, son, digamos, exceso monetario chocando contra oferta rígida. Así es como se define técnicamente, pero yo le llamo delincuentes luchando contra gente que quiere escapar. Y esa es la realidad. Esto es contaros, esto desde un punto de vista filosófico. Lo que os digo es una manera humana de contar las cosas para que podáis entender cuál es la tesis de los metales al margen de la volatilidad que estamos viviendo ahora, que es fuerte, necesaria e inducida también. Porque obviamente yo he estado analizando mucho lo que ha pasado este fin de semana después de la gran caída del Viernes de la Plata y del oro. Pues no dormí casi, estuve 40 horas buscando información. No debería haberlo hecho porque eso va en contra un poco de mi tesis de inversión, dado que la volatilidad forma parte del viaje de largo plazo. Una alta volatilidad pues me beneficia porque yo tengo clara la tesis, y la volatilidad es la tesis que tú tienes clara que el mercado no lo tiene tanto. Ya sea por FOMO, ya sea porque son turistas que se han subido al carro de la tendencia a última hora, ya sea por lo que sea, ¿no?
pero estaba cabreado. Estaba cabreado y sabía por dónde iba, ¿no? Sabía perfectamente que estaban tirando los precios y luego indagué profundamente y me di cuenta de que efectivamente hice una cronología de los hechos. Estuve hablando también con algunos traders en Londres y algunos americanos que son amigos míos y todos llegamos a la conclusión de que al margen de que las subidas habían sido parabólicas y cuando las subidas parabólicas, las correcciones tienen que serlo también porque la volatilidad, que es lo que os acabo de decir, es la velocidad de los precios como consecuencia de que la tesis de inversión está en jaque por alguna parte del mercado, no significa que esa parte del mercado lleve razón, significa que está en jaque. Lo que habíamos descubierto, o lo que yo entendía, es que no se podía dar una caída de un 40% de la plata en un día sin haber una orquesta perfectamente coordinada, ¿no? Y algunos me han llamado conspiranoico y tal, pero lo he estado deduciendo y claramente me lleva a ese punto, ¿no? Pero al margen de todo eso, la realidad es que, mucha gente se pregunta, ¿no? Si los metales, en un contexto de inflación como el actual, y no me refiero a la inflación que nos ha contado el Banco Central Europeo el otro día, ¿no? Cuando dice que 1,7% de inflación y todos los políticos celebrando que ya han corregido la inflación. No, yo esa inflación paso, no es que ni la veo, ni la miro. Yo me refiero a la inflación que tú notas cuando te vas a desayunar y te gastas un billete de 10 euros en un zumo de naranja, un café y una tosta de jamón, y se te va el billete de 10 euros. Yo me refiero a la inflación de si te vas con tu novia el fin de semana al cine y te compras las palomitas que te valen ya 16 euros, aquí en Madrid, si te vas a Nueva York y te cuento, 16 euros, la entrada otros 16, la Coca-Cola y se te ha ido un billete de 50 euros. O sea, yo me refiero a la inflación como percepción de pérdida del respeto por ese billete. O sea, dices, esto me dura la mitad del tiempo de lo que me duraba antes. Esa es la inflación que hay que tener en cuenta, la que tú padeces. La que tú padeces como joven, que tienes un salario real que lleva estancado 20 años mientras la vivienda no para de subir un 15% anual como consecuencia de esa inflación que está en el mercado latente y que te dicen que no existe de momento, ¿no? O que te van diciendo con datos manipulados y cocinados que no existe, ¿no? Y eso está pasando, eso lo estáis viviendo todos vosotros. No es una cuestión de ideología, es una cuestión de pragmasis y de realidad, ¿no? Lo que estamos viviendo, o sea, el ciudadano, la clase media está desapareciendo, el ciudadano cada vez es más pobre. Obviamente, el ciudadano que no se sabe proteger, claro, está pasando que yo me estoy enriqueciendo, lo digo con total sinceridad, muchísimo. O sea, gano más dinero en 2 años y medio que jamás en toda mi vida, ¿no? ¿Y qué puedo hacer, no? ¿Me voy a sentir culpable? Bueno, yo siempre lo he dicho, ¿no? El socialismo enriquece más a los que están en contra de él que a los propios que lo votan, que lo empobrecen, ¿no? Entonces, claro, las circunstancias que estamos viendo y que se dan obligan claramente a la gente a tomar control, a tomar protección. No creo que en un país como España se deba invertir en negocio inmobiliario, pero no te queda otra, porque el papel que tienes en casa en forma de moneda fiat es papel de culo. Y es así, o sea, es que ahora mismo, fijaos, el otro día la moneda, es que son tan inútiles, que el otro día la moneda de plata de 40 euros valía más la propia plata que la moneda. Eso va a pasar, eso ha pasado en muchos países con la tinta del papel. O sea, al final lo que tenemos que entender es que tenemos que buscar salvoconductos en el mercado, que nos proporcione el mercado activos que son relativamente escasos. ¿Para qué? Para poder guardar nuestro tiempo ahí y poder venderlo en el futuro a gente que nos lo compre como consecuencia de que el activo en el que estamos es económicamente escaso. Y eso es el valor. Y esto, si habéis leído a Menger, ¿no? ¿O no? Sí. Así sí, ¿no? Si estuviera en una universidad prohibida se pensaría que es un jugador de voleibol. Vosotros tenéis que saber que no fastidiéis, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que el valor radica en la escasez, ¿no? En los valores que son económicamente escasos, ¿no? No escasez absoluta, porque un pelo mío, pues no hay muchos, ¿no? Pero su oferta es mayor que la demanda, porque nadie lo va a demandar, ¿no? Pero activos que son estructuralmente su demanda es mayor que su oferta,
pues está clarísimo, ¿no? Tenemos el oro, por ejemplo. El oro que ha hecho desde 1971 hasta ahora. Claro, si te pones el gráfico aquí, todo el mundo se acojona. Incluso yo, digo, yo esto no lo compro. Pero si te vas alejando el gráfico, te van dando cada vez más ganas de comprar. Vas haciendo así el zoom, hasta que ya metes toda tu pasta ahí, ¿no? Si tampoco eres demasiado, tampoco ser cafre, joder, no compres en 1980. Todo el mundo me dice, no, es que... Mucha gente me dice, ¿no? Mucha gente, ¿no? Es que, claro, te puedes tirar 20 años viéndolas venir. Digo, ya, es que tienes que ser tonto para comprar en 1980 oro. Cuando tienes un Volcker que te está subiendo los tipos de interés al 20%, al 16%. ¿Pero para qué quieres una piedra en tu casa para protegerte contra un político que no sabemos por qué está subiendo los tipos? Bueno, sí sabemos, porque no le queda otra. Está subiendo los tipos de interés al 20%, fortaleciendo los pasivos financieros hasta límites absolutos. Entonces, ¿qué mierda de protección quieres? Es como si quieres tener hijos y te pones un preservativo. Es absurdo, ¿no? Pues eso, no, perdóname que lo diga así, ¿no? Pero es que yo creo que las cosas se entienden mucho mejor cuando se dicen claras, ¿no? Entonces, claro, aquí cuando me dicen a mí que en 1983, pues no puedes entrar, ¿no? Entonces, ¿por qué no puedes entrar? Porque el sistema te ha colocado en una situación de jaque casi mate. Si este movimiento eres mate. Eres mate. Volcker se sienta con Nixon, ¿era Nixon? No, con Carter, con Jimmy Carter, y le dice, vamos a ver, ¿jaque o jaque mate? Elige. Y Carter dice, ya, pero es que jaque me cortas a mí la cabeza. Dice, ya, pero es que jaque mate no la cortas a todos. Hay dos opciones. Entonces Carter dice, venga, jaque, tipo de interés al 20%. Ahí, obviamente, el oro que hace desde 1971. 1971 es el año de Bretton Woods. Le llaman Bretton Woods porque queda de puta madre. Decir que has firmado un acuerdo en un país americano, en un estado americano, ¿no? Bretton Woods, en un lugar de... Bretton Woods me parece que está al oeste de Estados Unidos, ¿no? Pero ahí dicen, no, bueno, es que... Pero le tenían que llamar liberación de la responsabilidad política. O sea, en 1971, cuando desligas el dólar al oro, lo que estás haciendo es quitarle al señor presidente de los Estados Unidos los grilletes de la deuda. Joder, dice, mira... Claro, en 1971, oye, que yo soy político, digo, ¿cómo puedo endeudarme masivamente y hacer creer a los ciudadanos que todo va de puta madre sin que ellos se enteren y yo colgarme la medalla? Generando inflación. Ya, pero es que no puedo. ¿Por qué? Porque tengo un montón de oro que está ligado al papel. Pues coño, pues vamos a desligarlo de eso. Es efectivamente. ¿Qué pasa? Casualidad de la vida, 1971, cuando muchos decían que desligando el oro del papel podría caer el oro hace el mayor rally de su historia, multiplica por 26. Desde hace casi un 3000% y sube desde los $35 hasta los $850 de su máximo histórico en 1980. Sí, bueno, esto que decías de 1971, ya se ha comenzado a manipular los derechos de propiedad sobre el oro desde los años 20. Sí, claro, ¿Podrías sí, un poquito explicarlo? O sea, notar. Efectivamente, o sea, el oro estaba intervenido desde hace mucho más tiempo, ¿no? La cuestión es que cuando dejas al oro flotar en el mercado, pues el mercado empieza a comprar oro para protegerse de lo que está viendo, ¿no? Pero para mí, para analizar el oro, yo no tengo en cuenta 1971 o antes, porque no puedes tener perspectiva con un activo tan intervenido, ¿no? En todo caso, lo que estaba descubriendo, por eso todo sube de golpe, multiplica por 26 en 9 años, porque lo que se descubre es el verdadero valor del oro cuando dejas que el mercado le ponga precio mediante un descuento implícito de lo que estimas que va a suceder con qué, con la oferta monetaria, con los déficits estructurales, con la deuda y con la inflación. ¿Vale? No sé si responde a su pregunta. Bueno, sí, más gracias. Que por no irnos un poco de esto, si no luego lo hablamos tú y yo, ¿no? ¿Vale? En cualquier caso, bueno, lo que os quiero decir es que, claro, el ciclo, ¿cómo está el ciclo actual? Porque ahora es conveniente decirlo. Yo no sé si alguno de vosotros lleváis oro, metales, si lo lleváis así, o alguno me hace así con la cabeza como deprimido, joder, pero se debería llevar un 200%.
Ya, la plata, escucha, desde los $30 se ha ido a 70, ha hecho un 100 y pico %. Claro, es que no podemos coger a la rubia del baile y casarnos con ella también. Pero, oye, bastante que casi no con ella por la noche. Quiero decir, no queráis coger todo el rally. Pero la plata es mucho más especulativa y tiene otro tipo de tal. Pero el oro es clarísimo. El oro, ahora que está en la volatilidad poniendo en jaque a muchos de los que tienen oro y están acojonados. Yo estaba hablando con un buen cliente la semana pasada. Mira, Gustavo, estoy pensando, yo no sé cómo lo verás, voy a vender todas estas posiciones en bolsa y tal, porque es que yo lo veo muy claro esto, tienes toda la razón, he visto tus vídeos, tu tesis y tal, cada vez estoy más alineado contigo, de verdad, vamos a vender todo esto y vamos a meternos en oro. Digo, pero hombre, Manuel y tal, esto no funciona así y tal. Hoy me decía, oye tío, yo creo que vamos a salir del oro y tal. O sea, fijaros cómo es la psique del ser humano, ¿no? Y yo digo, vamos a ver, que te alejes el gráfico, que entiendas la tesis del oro, que la tesis de los metales es una tesis largoplacista, con volatilidad implícita, es completamente natural y sobre todo cuando tienes un gobierno que tiene intereses clarísimos en tirarlo. Es obvio que Estados Unidos está deseando comprar oro, pero no puede comprar oro, no sabemos siquiera si tiene el oro que dice Infornos, pero no puede comprarlo porque comprar oro sería reconocer implícitamente que tu billete, que el papel que tienes no vale de nada. Aunque valga un montón porque Estados Unidos obviamente tiene capacidad para generar flujos de caja futuros, además tiene un ejército bestial, defensa y tal. Pero me refiero a que si tú compras oro, lo que estás haciendo es protegerte contra la propia devaluación de lo que tú has creado. Es Saturno devorando a un hijo. Eso lo hemos visto claramente en los bancos. Nos están dando la gran pista los bancos orientales. O sea, el Banco Central chino comprando oro, Polonia comprando oro, la India comprando oro, a un ritmo del 25% anual. El año pasado compraron 900 toneladas de oro. Este año van a ir camino de comprar otras 850 o 900 toneladas de oro. ¿Por qué? ¿Por qué los bancos centrales compran oro? ¿Por qué? Porque quieren ser independientes. No tiene otra. O sea, un banco central compra oro porque no quiere estar ligado a la promesa de otro. Que en este caso son los yanquis, obviamente. Y compra tanto oro que llega un momento en que sus reservas de oro, como es el caso de los bancos centrales internacionales, superan de largo al euro y se ponen al 25% ya, como es actual, fíjate, a solo un 15% de los dólares, que son el 40%. Y le han comido un terreno bestial, cuando hace años no era ni el 5% el oro lo que tenían. ¿Y por qué los bancos centrales? Me dice mucha gente, la tesis de los metales, me dicen muchos, bueno, vamos a hablar del oro, que es la locomotora, ¿no? La verdadera tesis descansa ahí, ¿no? Dice, no, es que claro, Gustavo, has acertado o estás acertando porque los bancos centrales están comprando. Que no te jode. ¿Y por qué están comprando? ¿Porque les gusta el oro de repente? No, los bancos centrales están comprando por lo que yo te estoy contando. Otra cosa es que luego esa tesis se extienda como debería al resto de la población, que es lo que está sufriendo ahora los metales. Un verdadero descubrimiento del precio. El precio estaba muerto, completamente latente, no había incentivos por descubrir nada en un proceso de expansión monetaria que nace en el año 2008, que nace como consecuencia de que pretendes salir de una deflación galopante que fue la del 2008 con la crisis de la subprime, donde nadie quería utilizar el dinero como factor de producción y asignador eficiente de los recursos, como factor que hace que los proyectos se desarrollen. Y entonces ahí tienes un problema ¿de qué? De deflación, que es lo que le pasó a Estados Unidos y al mundo en general en el año 2009, 2010, cuando todo estaba en mínimos. El Standard & Poor's 500 tocó un mínimo de 670 puntos, la vivienda, un ático en Chamberí de 300 metros aquí en Madrid que costaba 300.000 euros, 330.000 euros. Esa misma casa vale ahora 2 millones. Es decir, había un coste de oportunidad muy elevado de llevar oro, porque todo estaba en mínimos, ¿no? También. Pero sobre todo lo que había era un escenario de ajuste, ¿no? Cuando llegamos a escenarios de ajuste en los que forzosamente la unidad de cuenta medida moneda fiat vuelve a tomar el valor necesario, digamos la estabilidad necesaria para coordinar de manera correcta la demanda de inversión con la oferta de ahorro, es decir, para poder asignar eficientemente los recursos. Dicho de otra manera, para poder hacer cálculo económico sin errar, entonces no tiene sentido protegerte con metales o con activos duros, porque la unidad de cuenta funciona. Pero claro, en estos momentos la unidad de cuenta no funciona.
Es imposible que nadie de aquí pueda hacer un cálculo económico correcto de un proyecto sin que hierre por el tema de los déficits fiscales y de la deuda y de la inflación a la que estamos sometidos. Es imposible porque no sabes a cómo puedes actualizar. No sabes si lo que estás calculando es un beneficio real o un beneficio nominal. No, es que tienes que protegerte en un escenario así. Pero es que es lo mismo, la bolsa es otro protector de esto, de lo que estoy hablando. Pero al final es que es todo lo mismo. O sea, estamos comprando activos que son económicamente escasos, porque el ser humano tiende a valorar la escasez. O sea, la escasez es la necesidad insatisfecha, ¿no? Y ahí reside, ¿no? En cuanto un bien es capaz de satisfacer una necesidad, ya no lo valoramos. Pero cuanto más capacidad tiene para satisfacer una necesidad y menos de ese bien tenemos, más valor le damos, porque más insatisfecho puede dejarnos el hecho de no tenerlo. Claro, una acción como Nvidia la valoras por sus flujos de caja, muy bien, todo lo que tú quieras y tal, pero ¿qué es lo que le hace a Nvidia producir esos flujos de caja que solamente produce Nvidia? La escasez. Pues que lo que hace Nvidia solamente lo hace Nvidia. El moat, el foso defensivo, la oferta rígida, misma tesis que el oro, misma tesis que Bitcoin. Por eso es valioso, porque solamente lo hace. ¿Qué hace a Messi ganar un montón de dinero? La escasez. Solamente lo que hace Messi no solamente lo hace él, por eso el ser humano lo valora. Eso es lo que el ser humano está buscando, yo diría, de una manera consciente y en buena parte inconsciente, en la vivienda, en el oro, en los metales, en los activos reales, en el superciclo de commodities que estamos empezando y que os garantizo que va a continuar. Y yo de esta burra no me bajo. O sea, no me bajo, salvo que alguien me demuestre que estoy equivocado con números. De repente, pues venga un Milei a Estados Unidos, por ejemplo. Eso no va a pasar, porque nadie quiere tener un Milei en Estados Unidos. Completamente absurdo, ¿no? Porque al final un político es la representación de un grupo de ciudadanos. ¿Y para qué vamos a renunciar a un grupo de ciudadanos a ser parásitos si vivimos de puta madre parasitando al otro 50%? Bueno, mejor dicho, al otro 30%. ¿Para qué? Si es el propio sistema el que te tiene que sacar de ahí, como pasó en Argentina, de hecho. Es que Argentina, ¿qué diréis que los argentinos le pusieron a Milei ahí? Porque de repente se habían convertido de comunistas a narcocapitalistas los argentinos de la noche a la mañana. O porque la pobreza se llevó al 50% de la población, que es lo que pasó. Y la inflación de 3 dígitos se comía el salario real de todos los ciudadanos. Eso hizo que una parte de la población dijera, muy bien lo del socialismo, está muy bien eso de mirar por los demás y tal, pero esto es una mierda. Esto no funciona. Hay que cambiarlo. Una pregunta, ¿vale? Tengo que cortar, ¿no? Sí, estoy enrollando. Es una pregunta, si queréis aquí... Bueno, pues oye... Una pregunta. ¿Una pregunta? ¿Me deja? Sí. No sé si tengo el micrófono. Debido a los tiempos, solo vamos a conceder una única pregunta y, por favor, que sea lo más breve posible. Por aquí, bueno, pues... Hola, Gustavo. Muchas gracias por la intervención. Me ha gustado. Me gusta más cuando te voy a hablar de Bitcoin, el único activo real escaso de la historia de la humanidad, porque sabemos que el oro tiene un suministro del 2%, el 3% anual más o menos, y no sabemos todavía lo que es los fondos marinos ni lo que nos puede suministrar la minería espacial cuando llegue, si es que llega. Pero Bitcoin se ha suministrado el 95% más o menos. Me gustaría que me compararas un poco el oro, el Bitcoin, ventajas, desventajas. Muy rápidamente. Gracias. Tú me estás hablando de auditar, de auditoría. Los informes, o sea, el ser humano sabe que el oro es escaso. Es verdad que es más próximo Bitcoin, obviamente, por eso ha subido mucho en muy poco tiempo, pero la realidad es que las estimaciones, es decir, todo el mundo la gente no asigna dinero a las minas de oro porque es un negocio de prueba y error que casi nunca sale bien. Salvo que... Y por eso siempre están las mismas mineras de oro durante muchos años. ¿Sabéis cuál es? Tú lo acabas de decir, la oferta de oro es de un 2% anual. ¿Cómo es posible que con la tecnología que llevamos y la cantidad de liquidez y pasta que hay y con la demanda de oro que hay, que está el oro ha triplicado desde 1600, no haya más inversión en mineras? Porque no hay oro. Ni sobre superficie tenemos 205.000 toneladas y bajo superficie, estudios probados, 50.000 toneladas. Pero te puedes creer lo que dice el informe World Council o te puedes creer lo que dice el Instituto Geológico de Estados Unidos o no creértelo. La realidad es que si te vas a hablar con un minero, con cualquier CEO, o lo ves porque siempre han estado tan penalizadas, es que poner dinero ahí
es un deporte de riesgo, porque lo más normal es que lo pierdas, ¿no? En tanto en cuanto es muy difícil la extracción de oro, es muy limitado, está muy localizado en pocas partes del mundo, y se estima que lo que queda es un 25% del oro por extraer en relación a lo que ya se ha extraído. Otra cosa es que me digas, y tienes toda la razón, ya, pero ¿y si de repente, bueno, pues descubrimos que podemos acelerar partículas y crear oro? Obviamente el oro se va a hacer oro. Claro, pero tienes que crearla. Hoy en día eso es una quimera, es decir, el coste de hacer eso es elevadísimo, y por supuesto que un meteorito, el jodido meteorito, venga aquí a estrellarse en la Tierra, o tú tengas que ir a Saturno a por oro, mira, se valora de aquí a 15 años, es el PER de la bolsa. Todo lo que esté por encima de 15 años es marginal, no tiene valor, o prácticamente su utilidad tiende a cero, ¿no? Porque, entre otras cosas, la inflación se ha comido prácticamente ese valor, con lo cual tienes que asignar un tipo de interés muy elevado. Entonces, lo que yo creo es que de aquí a los próximos 20 años la oferta de oro no está en jaque. Pero sí, es un riesgo mínimo que hay que tener, que a lo mejor Bitcoin no tiene, pero es marginal. El oro está en jaque por otras razones, más bien. Bueno, muchas gracias.